Hay algunas cosas que con usted ya las hemos tratado, entonces vamos a llevarlas así rapidito para poder avanzar. Ahí en el discipulado, ahí en Laredo, tuvimos que ir un poquito más despacio. Primera de Pedro 1:19, cuando lo tenga dígame. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ya puse tiempo, si no luego. Dice, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Fíjense, dice no con sangre, dice unos pasajes antes, ¿verdad? Con cualquier tipo de sangre, no, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Muy bien, entre las preparaciones que nosotros tenemos que ver, la primera de ellas nos lleva a nosotros hasta el principio de los tiempos, dice ahí, verso número 20, desde antes de la fundación del mundo. Entonces la primera preparación es la del Cordero. Dice que ahí, que fue antes que el cosmos. Ese fue un plan eterno, ese fue un plan. Cuando hablamos nosotros de eternidad, déjeme hacerle un dibujito así que hemos ya visto otras veces, ¿verdad? Cuando hablamos de eternidad, esto que está aquí, ese es nuestro universo creado, todo lo creado ahí está, ¿verdad? Cuando hablamos de eternidad, lo realmente eterno se encuentra fuera de lo creado. Por eso es que dice que Dios es eterno. ¿Quién más puede alcanzar esa condición de eternidad? A nosotros realmente nos van a pasar, dice, a un estado incorruptible, a un estado inmortal, pero no necesariamente eterno, porque eterno es algo que no se acaba, no tiene principio y no tiene fin. Por eso es que el universo tuvo un momento en el que tuvo que haber empezado, ¿verdad? Y se puede llegar a terminar, pero lo eterno continúa. Por eso hemos visto también que aquí está todo lo creado, y aunque Dios está aquí, pero Dios no cabe ahí, todo Él, ¿sí? Por eso hemos visto también que Dios de alguna manera tuvo que hacer un espacio para colocarnos a nosotros. Bueno, dice que entonces Dios en esa eternidad preparó un cordero para la salvación de los que se habrían de perder. Dice ahí que nosotros entonces, hermanos, fuimos limpiados con una sangre preciosa, la de un cordero que no tiene tacha, que no tiene mancha. Y ese cordero, dice, Dios lo preparó, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera existíamos nosotros, no había nada. Solamente estaba Dios. Él elaboró un plan, hermano, para todas las edades, para todos los tiempos. Es decir, que usted y yo vamos a entrar, hermano, precisamente a ese estado de inmortalidad. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Yo anhelo que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad, pero no de eternidad, ¿verdad? Ahora fíjese entonces, nos introducen a esa inmortalidad, y hermano, el plan de Dios sigue. Nosotros no somos el principio y el final del plan de Dios. Somos una parte de ese plan. Y entonces viene Dios, hermano, introduce después al Cordero dentro del mundo, dentro del cosmos, para salvar todo lo que se había perdido. Dice entonces, ese es, hermano, la primera preparación. Fíjese entonces, segunda preparación. El cuerpo físico. A eso vamos a poner cuerpo físico. Porque también está la preparación de un cuerpo místico, ¿se recuerda? Dice Hebreos capítulo 10. Verso número 5. Cuando lo tenga, dígame. Dice, por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y otra vez, volvemos aquí, ¿verdad? Dice, cuando lo introduce en el cosmos, ese cosmos es esta bolita que le puse aquí, ¿verdad? Dios lo introduce, dice, y para poderlo introducir acá,
Dios le prepara un cuerpo. Y ese cuerpo, hermano, es un cuerpo, o era un cuerpo, mejor dicho, así como el suyo y como el mío, mortal, con sangre, que, hermano, si de pronto hubieran clavado una flecha en su corazón, hermano, se moría, porque él no era inmortal. Por eso fue que él permaneció, hermano, de alguna manera oculto. ¿Se recuerda en la tentación cuando se acercó el diablo? Y entonces le empezó a decir, si tú eres el Hijo de Dios. Fíjese que no le preguntó si tú eres el profeta, si tú eres un enviado, si tú eres un ángel, sino que le pregunta, si tú eres el Hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Si le hubiera dicho cualquier otra cosa, si le hubiera preguntado si era profeta, hermano, yo creo que el Señor de pronto, hermano, le hubiera dicho, no lo puedo convertir, pero no lo voy a hacer ahorita. Pero viene el Señor, hermano, y cuando le pregunta el diablo, ¿qué es lo que él le decía? No solo de pan vivirá el hombre. Y la segunda vez que le dijo, ¿qué le dijo? Que se tirara del pináculo del templo, ¿verdad? Dice, lo llevó a un lugar alto, al pináculo del templo, dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Fíjese que era lo que quería averiguar precisamente el diablo. Si tú eres el Hijo de Dios. Entonces el diablo de alguna manera oyó sonar campanas. Nunca oyó el campanario, pero oyó sonar campanas. Y entonces viene, hermano, y andaba en la búsqueda del Hijo. ¿Para qué? Para no tocarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, dijo el diablo, si el Hijo de Dios anda aquí, a ese no lo podemos tocar. Pero si este es un profeta más, vamos a matarlo como a todos los demás. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Cuando el Señor llegó a Jerusalén, ¿qué le dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces era una costumbre, era casi una cultura, agarrar a los profetas, apedrearlos, matarlos. Por eso, hermano, él estaba averiguando y decía, vamos a ver si eso no es. Y entonces viene y Dios le prepara un cuerpo, pero dése cuenta, el cuerpo que le preparó no era sobrenatural. Era un cuerpo, hermano, físico, así como el suyo y así como el mío, que se podía enfermar, que si se golpeaba le dolía, que si se cortaba, hermano, sangraba, igualito. Y entonces eso nos lleva, hermano, a ver algo que usted y yo tenemos, hermano, que empezar a aterrizarlo en nuestro corazón. Que si él era, hermano, igual que nosotros, es lo que dice la Biblia. Lo único que lo hacía distinto es que en él habitaba la plenitud de la divinidad. Eso era todo. Pero por lo demás, era igual. ¿Por qué? Porque si dijéramos nosotros, no, es que él era hijo de Dios, por eso era que oraba por los enfermos y se sanaban. Por eso es que él oraba por los muertos y resucitaban. Y entonces nosotros estaríamos privados de poder hacer algo tan siquiera parecido. Sin embargo, dice que el Señor los envió, hermano, en grupos, en equipos, y los mandó a hacer las obras que habían visto que él hacía. Y dice que ellos fueron e hicieron todo lo que él les había mandado a hacer, es decir, a predicar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a levantar al caído. Y eso no solamente fue, hermano, para los discípulos del Cordero, sino que eso es para nosotros también. Este es tiempo, hermano, en el que usted y yo tenemos que orar por los enfermos, no para ver si se sanan. Amén. Es tiempo de orar por los enfermos para que se sanen. Es que mire, usted y yo tenemos que ver algo. Dios nos ha dado una gran bendición al permitirnos entender un montón de cosas que antes estaban ocultas. El problema es que en medio de todas las cosas ocultas que hemos logrado entender, enterramos las que ya estaban reveladas y que son las más simples. ¿Se recuerda? Por eso es que el Señor decía, todo es posible si puedes creer. Y entonces mire cómo de pronto nuestra fe ha cambiado o ha mutado tanto, porque ahora, hermano, no tenemos ningún problema en creer en la eternidad de Dios y en poder comprender lo pequeños que somos nosotros y lo grande que es Dios, en poder entender todo el plan, hermano, para Dios introducir la salvación al cosmos. Pero tenemos problema para poner nuestra mano sobre un enfermo y que el enfermo se sane.
cuando eso en el principio era lo más fácil. ¿No se da cuenta usted? Que iban los discípulos, oraban y se sanaban. Pero cuando el Señor les contaba y les decía una parábola, llegaban ellos y ¡hala, qué tremendo! Decían, qué tremendo. Y cuando decía toda la gente, Señor, no entendimos nada, ¿nos puedes explicar? Y los agarraba y dice que los metía, venga, les voy a explicar, la parábola es esta. Y les empezaba a explicar. Volvía otra vez él a mandarlos, hermano, iban ellos, sanaban enfermos, resucitaban muertos, predicaban, regresaban gozosos. El Señor les empezaba a enseñar, hermano. Señor, no entendimos. Vengan para acá, les voy a explicar otra, y les volví a explicar. Y ahora nosotros invertimos las cosas. Dejamos, hermano, la fe y las cosas prácticas y nos hemos, hermano, metido y no que sea malo. No que sea malo. Porque por ignorancia uno se va cautivo, por ignorancia perece el pueblo. El problema es que ahora, hermano, nos cuesta poder creer que Dios puede hacer un milagro. Amén. Cuando recuérdese que la parte de la comisión es que vayamos, hermano, y hagamos todo lo que Él hizo. Fíjese pues. Dice entonces Hebreos 10, verso 5, dice, al entrar en el mundo, al entrar en el cosmos, Él dice, un cuerpo has preparado para mí. Es decir que viene Dios, hermano, y lo introduce encubiertamente, porque no lo vistió de divinidad, sino que incluso dice que vino y nació, hermano, en un pesebre. Dice que ahí fue y lo pusieron, no había otro lugar. Fíjese cómo de pronto, hermano, acompáñame a Hebreos capítulo 1, verso número 2. ¿Ya lo tiene? Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces fíjese, viene el Señor, lo introduce el Padre, hermano, con cuerpo físico, humano, se manifiesta de esa manera, y es lo que dice aquí Hebreos 1:2, dice, a Él lo constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de Él también hizo el universo. ¿Cómo es eso? Dice que Dios, a través del Hijo, por eso hemos entendido, y por eso dice la Biblia, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Amén. Dice el que por mí, o el que en mí está, dice, no va a estar en tinieblas. Dice que Dios a través de Él, ¿qué hizo? El mundo. Mire cómo también dice un pasaje, dice que todo lo hizo por Él y para Él. Es decir, a través de Él creó todas las cosas para luego devolvérselas a Él. Y luego dice la Biblia que el Hijo se las tiene que entregar al Padre. Y luego el Padre se las va a devolver a Él como una herencia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque es el Hijo reconociendo el señorío de Dios como el gobernador de todo. Por eso dice, todas las cosas deben de ser puestas debajo de Él, debajo del estrado de sus pies. Fíjese entonces, se manifiesta el Señor, el Hijo, hermano, con un cuerpo. Y a través de ese cuerpo, Dios, hermano, empieza a operar aquí en la tierra, empieza a obrar y se empieza a manifestar. Todo, hermano, ¿para qué? Para que nosotros empezáramos a ver la gloria de Dios aquí en la tierra. Ahora, mire esto, Lucas capítulo 2, verso 12. La tercera preparación fue como un sacerdote. Dice Lucas 2:12, ¿ya lo tiene? Esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta, hermano, es una señal que por mucho tiempo se nos pasó por alto, ¿verdad? Cuando habla, hermano, acerca de los pañales, ¿a qué niño no se envuelve en pañales? A todos, ¿verdad?
pero este lo envolvieron en pañales de lino. Y entonces, hermano, el lino era un material que estaba reservado para los sacerdotes. Nadie, hermano, podía utilizarlo como vestimenta. Era una vestidura especial únicamente para ellos. Eso hablaba, hermano, acerca del sacerdocio. Fíjese Levítico capítulo 6, verso 10. Acompaña. Levítico capítulo 6, verso 10. ¿Ya lo tiene? Dice: el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Entonces, mire, ¿qué era lo que sucedía, hermano, con el sacerdocio? Cuando el Señor le dice a Moisés: mira, van a utilizar vestiduras interiores, ropa interior de lino, y le dice el propósito es que no vengan y suden cuando estén delante de mí. Ese era el propósito de la ropa de lino, que ellos estuvieran frescos, que se pudieran ventilar. Y entonces, hermano, precisamente para no sudar. Eso habla, hermano, de que usted y yo tenemos que ejercer un sacerdocio, pero es un sacerdocio, hermano, donde no hay que sudar. El sudor, ¿cuándo empieza a sudar uno? Cuando se empieza a esforzar, ¿verdad? Si usted va caminando, hermano, así como el Lento Rodríguez, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El Lento Rodríguez, no. Hermano, usted no va a sudar, pero si usted va como Espiri González, empieza, hermano, empieza uno a sentir calor y empieza a destilar. Entonces, la ropa interior de lino era, hermano, para que en medio del servicio ellos no sudaran. Eso quiere decir que cuando usted y yo servimos a Dios, no tenemos que sudar, es decir, no tiene que ser una carga, no tiene que estar uno, ay no, es que no sé, es que, mire, como cuando uno va corriendo, ¿verdad? Si usted corre, hermano, unas 3 cuadras y luego se detiene y le preguntan: disculpe, ¿qué hora tiene? Son las 5, ¿verdad que sí? Ahora, en el servicio, hermano, no se permite sudar. Todo tiene que ser, hermano, un deleite, un reposo y un descanso. Esa es la ropa de lino. Por eso es que usted ve, hermano, que el Señor Jesús, ¿cuándo tuvo problemas para sanar a un enfermo? ¿Para echar fuera un demonio? Nunca. Es más, se dormía él en medio de la tormenta y lo despertaban, solo se levantaba, hermano, y decía: calla, enmudece, y todo, hermano, se calmaba. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, él era sacerdote. Ahora, lo curioso de esto es, mire cómo en la Biblia aparece el sacerdocio levítico, que era, hermano, ese fue el que se instituyó en los tiempos de Moisés y pusieron a Aarón. Aparece también, hermano, el sacerdocio de Melquisedec. Y ese sacerdocio aparece antes que el de Moisés o que el levítico. Ese sacerdocio de Melquisedec aparece, hermano, en Génesis. Y aparece cuando se le aparece, hermano, Melquisedec, se le aparece a Abraham. Y dice que lo bendice, le dio pan, le dio vino, y dice que entonces Abraham le entregó los diezmos de todo, y luego, hermano, se fue. Ahora, ese sacerdocio de Melquisedec vuelve a aparecer, hermano, en la carta a los Hebreos. Ahí lo puede buscar usted. Desde el capítulo, si no estoy mal, desde el capítulo 7 como al 9 más o menos, habla, hermano, acerca del sacerdocio de Melquisedec y de cómo funciona. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Que el Señor Jesucristo, ¿a qué tribu pertenecía? Era de la tribu de Judá, ¿verdad? Y entonces viene y dice, la profecía decía que del tronco de Isaí, de la rama de Isaí, ¿verdad?, iba a salir un brote, y entonces de ahí vendría, hermano, el Mesías. Pero Isaí también era de Judá. ¿Y de Isaí quién venía? David. ¿Y qué decía la profecía? Que de David vendría el Mesías. Y entonces, hermano, cuando usted ve la vida de David, a David se le permitió hacer cosas que a nadie se le permitió.
Por ejemplo, llega él y pide pan, hermano, y le dan el pan que se tenían que comer los sacerdotes. Y eso, hermano, era prohibido, no estaba permitido. Pero estaba ahí el sumo sacerdote, y cuando llega David le dice: mira, tengo hambre y no he comido nada y voy así rápido, voy en una misión. Y le dice: bueno, le dice, ¿te has santificado, te has apartado de mujer, te has guardado limpio? Sí, me he guardado limpio, aquí está. Y le da pan. Después viene él, hermano, y dice: voy a consultar al Señor. Y entonces le dice al sacerdote: tráeme el efod de lino. Y hermano, y el sacerdote va y se lo trae y se lo da, se viste, se presenta delante del Señor y el Señor le contesta. Y yo veo que cuando otros trataron, hermano, de hacer eso, tuvieron problemas. Por ejemplo, hay un rey, hermano, el rey Usías. Dice que él, hermano, quiso entrar a ofrecer incienso. ¿Qué le digo? No a consultar al Señor, él solo quería agarrar un incensario, hermano, y echar incienso ahí adentro. Y dice que quiso entrar y lo detuvieron los sacerdotes y él se enojó, hermano, y empezó a pelear con los sacerdotes, y Dios hizo que le brotara lepra en la frente. Y entonces cuando los sacerdotes vieron eso, dice que lo cubrieron inmediatamente y lo sacaron, hermano, de ahí. Porque, hermano, a Dios no le había agradado. Pero yo veo que David, hermano, se ponía efod de lino, consultaba al Señor, no una vez, varias veces. Después, cuando lleva el arca del pacto, ¿dónde la puso? En el patio de su casa, y ahí armó una tienda. Y cuando él quería, iba, se postraba, adoraba, consultaba al Señor. Y eso era algo que solo hacían los sacerdotes. Pero insisto, él no era de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá. Eso venía marcando ya un cambio en el sacerdocio que se termina de concretar cuando el Señor Jesucristo viene y viene a nacer, hermano, aquí en la tierra, y entonces se cambia el sacerdocio. Se acaba el sacerdocio de Leví y entonces empieza el sacerdocio de Melquisedec. Y a ese sacerdocio pertenecemos usted y yo. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que somos un reino y sacerdotes para Dios. Ya no somos un sacerdocio terrenal, sino un sacerdocio para Dios. Como tales sacerdotes, usted y yo entonces tenemos que oficiar, no de acuerdo, hermano, a como dice Levítico, sino que ahí tenemos que ir a leer Hebreos y ver cómo funciona ese sacerdocio. Ahora, el tema no es el sacerdocio, sino cómo Dios lo fue preparando. Fíjese entonces, Hebreos 5, verso 6 dice, como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso confirmando, hermano, lo que acabamos de ver ahorita. Ahora fíjese, acompáñeme a Lucas capítulo 3, verso 23. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 3, verso 23. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, mire, cuarta preparación, el ministerio del Señor Jesús. Mire qué tremendo, porque viene el Señor Jesús y, hermano, viene a la tierra, nace, se empieza a desarrollar y empieza, hermano, a los 12 años, no empieza su ministerio, sino que a los 12 años se empieza a ver, hermanos, se empiezan a dar luces acerca de qué era lo que él iba a hacer de grande. Se empieza a ver sus habilidades, sus capacidades. ¿Se recuerda en dónde fue donde se vio eso? En el templo. Y entonces, hermano, me llama la atención, ¿sabe por qué? Quiere decir que a partir de los 12 años, hermano, uno ya empieza a ver, hermano, en los niños, adolescentes casi, ¿verdad? Uno empieza a ver para qué son buenos. Y entonces, hermano, en base a eso uno tiene que ir reforzando precisamente esa habilidad, esa vocación, esa capacidad para que se empiecen a desarrollar. Ahora, vienen los padres, hermano, terrenales, ¿verdad?, del Señor Jesús, y lo ven en el templo. A esa edad, dice que cuando ellos llegaron, hermano, dice que él estaba ahí con los maestros de la ley enseñándoles y preguntándoles. Mire qué interesante, porque ellos, hermano, le preguntaban a él y él les contestaba. Después él les preguntaba a ellos y ellos le contestaban. Es decir, había un intercambio ahí. Y entonces se empieza a ver, hermano, ya luces acerca de su ministerio. Pero cuando llegan los padres, vienen ellos y dicen: ¿por qué nos haces esto? Vámonos para la casa.
Y mire qué tremendo, porque el Señor no le dijo, no, yo aquí me voy a quedar, sino que dice, ustedes no saben que los negocios de mi padre tengo que estar. Y hermano, hasta ahí se quedó toda la discusión, se fue con ellos y no se vuelve a saber nada de él hasta los 30 años. Entonces viene el Señor y tiene un periodo de preparación en total de 30 años, desde que nació hasta que empieza a desarrollar su ministerio. ¿Cuánto tiempo ministró? Más o menos 3 y medio. ¿Eso qué le dice a usted? ¿Cuál es la relación, hermano? Dirían por ahí, ¿verdad? La relación es 10-1. 10 años de preparación para ministrar 1. Y hermano, hay unos que quieren ministrar y se convirtieron hace un par de años, hermano, y ya quieren encaramarse, hermano, en púlpito, quieren corregirle la doctrina a Raimundo y medio mundo, quieren empezar a ver quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Sabe qué? Viene el Señor, 30 años, empieza a desarrollar su ministerio, hermano, precisamente en el tiempo, hermano, que Dios tenía marcado. Por eso fíjese que dice que cuando Él llegó con Juan, fue para que lo bautizara. Y en ese mismo momento recibe también bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de... y todos lo vieron. Mire qué tremendo eso. Ahora, se prepara entonces también su ministerio. ¿Cómo se preparó? Hermano, durante todo ese tiempo, esos 30 años, dice la Biblia, hay un pasaje creo que en Lucas, dice que él agarró, hermano, el libro y se sentó en la sinagoga para leer, así como él acostumbraba a hacer todos los sábados, dice ahí ese pasaje. Es decir, que él tenía, hermano, durante 30 años, desarrolló el hábito de la lectura. Y cuando empezó a desarrollar ministerio, no dejó el hábito de la lectura, sino que siguió leyendo, porque se seguía presentando en la sinagoga cada vez que tenía oportunidad. Por eso fue que cuando empezó a leer dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Y hermano, y casi lo apedrean ahí. Ahora, oiga eso, esa es la preparación ministerial, hermano, del Señor Jesucristo. Fíjese esto, hablando acerca, hermano, para que usted vea algunos números. Esa preparación del ministerio tomó 4000 años más o menos preparar la tierra para su primera venida. Va a tomar un poco más de 2000 años preparar la tierra para la segunda venida. Y va a tomar aproximadamente 1000 años preparar la humanidad para el reino eterno. Y si usted suma eso, 4000 más 2000 más 1000, le da 7000. ¿En cuánto tiempo dice que Dios terminó su obra? En 7 días. 6 días y el reposo. Pero cuando vemos nosotros, dice, en 7 días concluyó él. Tomó en cuenta el reposo. Ahora fíjese entonces, todo eso, hermano, son tiempos de preparación. Ahora la pregunta ahorita sería, ¿cómo estamos nosotros respecto a nuestra preparación? Porque vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros nos estamos preparando, hermano, precisamente para esa segunda venida? Porque la primera venida, hermano, ya estuvo, ya pasó. Los que recibieron esa visitación, algunos probablemente estaban listos, otros no estaban listos. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie nos ha creído. Lo mismo sucedió, hermano, cuando él llegó y él empezaba a predicar, hermano, y decían, se recuerda aquel debajo de la higuera, ¿y quién es? De Nazaret. ¿Y vendrá algo bueno de Nazaret? Es como decir, de Sabinas, y vendrá algo bueno de Sabinas. En las noticias, ¿verdad? Solo dicen Sabinas, hermano, y ya hasta da vergüenza, ¿verdad? Cuando uno lo ve. Hay que verificar esa información, dicen así, hermano, y en todo el canal se sale, ¿verdad? Y todos dicen, qué mentiroso, ahí han de vivir puros mentirosos, ¿verdad? Miren, necesitamos orar por nuestra ciudad, ¿verdad? Oiga esto, Efesios capítulo 4. Dese cuenta que estamos hablando de ciclos preparatorios, de tiempos preparatorios, todo es preparatorio. ¿Y para qué nos están preparando? Nos están preparando para un reino eterno.
Desde la eternidad todo se vino preparando, ¿para qué? Para una eternidad, no para algo temporal. Dice Efesios capítulo 4, verso 11. Dice: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces fíjese, hay un cuerpo de Cristo, por eso lo pusimos acá, que es físico, ¿verdad? Ahora hay que preparar lo que llamamos el cuerpo místico, ¿verdad? Místico es, hermano, un reflejo de algo terrenal, de algo físico. Dice entonces, cuando habla, hermano, Efesios 4:12, cuando dice capacitar a los santos para la obra del ministerio, esa palabra capacitar viene de una palabra griega que es catartizo. Catartizo, con Z. Aparece con el número 2596. Y esto es, entre muchas palabras, es reparar. Déjenme le leo aquí toda la descripción. Dice: es completar algo totalmente. Ese es el sentido estricto de la palabra catartizo, completar algo totalmente, es decir, no que se quedó a la mitad, no 3/4, no 99%, no, es algo, completar algo al 100%. Completar al 100%. Entonces dése cuenta que la tarea ministerial de los 5 ministerios es prepararnos a nosotros y llevarnos no a un 90%, sino a un 100%. Tenemos que desarrollar, dice acá, como en un sentido figurado, dice, se utiliza para hablar de ajustar, de hacer algo apto, de constituir algo, de perfeccionar, de preparar, reparar, remendar o restaurar o unir algo. Pero en su sentido estricto dice, estricto es completar algo totalmente. Entonces mire, porque quiere decir que lo que Dios está haciendo con nosotros ahorita, porque este cuerpo místico es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Dice la Biblia que Él es la cabeza, y como cabeza Él ya está ahí arriba. Pero nosotros que somos el cuerpo, es decir, que nosotros no tomamos decisiones propias, sino que nos dejamos llevar por lo que la cabeza dice. Aunque la cabeza está en el cielo y el cuerpo está aquí en la tierra, ¿cuál es el vínculo que une a la cabeza con el cuerpo? El Espíritu Santo. Por eso es que se busca la llenura del Espíritu Santo. Ese es el cuello, si usted quiere, ¿verdad? Es lo que nos une con la cabeza. Ahora bien, dice Hebreos capítulo 13, verso 21. ¿Ya lo tiene? Dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces mire, ¿de qué está hablando? Esa palabra aptos es otra vez catartizo. Entonces dice que nos hace aptos, ¿para qué? Para toda buena obra. Quiere decir que las buenas obras que usted y yo podemos hacer o podemos llegar a hacer no van a ser producto de nosotros mismos, porque por nosotros mismos, hermano, no podemos. Es decir, a nosotros, hermano, no nos nace. Fíjese que estaba viendo yo una noticia triste, ¿verdad? Ahorita con lo de las lluvias allá en Monterrey, en Juárez creo que fue eso, no en Monterrey, en Juárez. Una iglesia que la construyeron y entonces como que provisionalmente le habían puesto unas lonas. Y entonces con las lluvias se llenó de agua y el peso, hermano, del agua hizo que se diera la estructura. Y entonces se vinieron las paredes así para adentro, así.
por el peso del agua. Y entonces se murió un niño de 10 años. Y entonces, hermano, ahí ya ve usted que, digamos, ahora los periódicos ahora son digitales también. Y así al final de las notas viene para que la gente empiece a comentar, ¿verdad? Y entonces, hermano, me puse a ver así los comentarios, ¿verdad? Y viera qué terrible. Porque los comentarios, hermano, que habían de gente de aquí de Monterrey. Y entonces decían: yo soy regio de todo corazón, yo soy ateo, por eso no creo en nada, eso es una tontería, por eso se están muriendo, hermano. ¿Sabe qué? Se había muerto un niño y era lo que menos les importaba. ¿Sabe qué decía un comentario? Decía ahí: qué bueno, ojalá que ahora cierren todas las iglesias aquí en Nuevo León para que solo nos quedemos la gente inteligente. Y dije: oh, vaya. Y ese es nuestro estado, ¿verdad? ¿Qué le digo? Va, hermano, lo estuvieran diciendo allá en donde vive el perico de los palotes, ¿verdad? Le digo: bueno, hay aquellos que miren qué hacen, ¿verdad? Pero no, eso es aquí cerquita. Y no creo usted que era uno o dos comentarios así, hermano, era una gran lista. Y todos decían: por eso es mejor ser ateo, porque los ateos somos bien inteligentes y hacemos dinero, por eso aquí en Nuevo León tenemos mucho dinero, yo ando en mi carro del año, no le debo nada a nadie y que no sé qué. Y hermano, dije yo: con razón se nos vienen los desastres, hermano, ¿verdad? Viene el agua, hermano, y se arrastra un montón, y hermano, y ahí viene detrás la crisis. Y ellos ahorita están así, ¿verdad? Y mi hermano diciendo: somos la mamá de Tarzán. Pero cuando viene, hermano, el desastre, se nos vino el Alex. Y ahora se nos vino, ¿cómo se llamaba? Manuel, Ingrid. Y ahí, mire, y ahí andan las lluvias, como que no quieren dejar, ¿verdad? Y digo yo: gracias a Dios por la lluvia, porque se ocupa. Pero ¿sabe qué veo yo de pronto? Que realmente Dios lo utiliza para traer disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma incredulidad de la gente. Entonces dije: oh Dios mío, ¿sabe por qué me preocupé? Porque dije yo: si así está, hermano, casi el 90% de la gente allá, hermano, sí tenemos una oposición bien fuerte. Pero dice la Biblia que es más fuerte el que está con nosotros que el que está con ellos. Ahora, por eso es que usted y yo, dice que nos hicieron aptos para toda buena obra. Y la única forma, hermano, en la que se pueden caer, hermano, esas barreras de incredulidad, es que enfrente de uno de ellos llegue usted, ore por un enfermo y el enfermo se sane. ¿Por qué? Porque dijo el Señor: bueno, si no creen a la predicación, por lo menos crean a los milagros. Y entonces, si hemos predicado y si hemos enseñado y si hemos traído la verdad y no creen, ¿qué nos falta? Y hermano, los milagros. Va a decir usted: y hermano, ¿y cuándo va a empezar usted a ir? ¿Cómo que cuándo voy a empezar a ir yo? ¿Y usted? ¿Y los que están en su casa, hermano, que se quedaron echándose una Coca-Cola? Porque hermano, los que están en su casa ahorita: ¡hala, qué tremendo los que fueron al culto! No, y los que se quedaron también. ¿Sabe qué? Es tiempo, hermano, en el que usted y yo tenemos que, mire, ¿cómo se ejercita uno? Por ejemplo, ¿cuántos han corrido una maratón aquí? No, nunca, ni cuando era niño. ¿Sí? Vaya. ¿Cómo se entrenaba uno? Corriendo, ¿verdad? Pero al principio, hermano, uno corría y decía uno: ¿cuántos kilómetros llevamos? No, llevamos 3 cuadras. Y decía uno: Dios mío. Vaya, pero empezaba uno, hermano, ya cuando usted sentía y llegaba el día del evento, los 5 kilómetros, usted de repente veía ya la meta, decía: lo logré, lo hice. Y ahí decía usted: vamos a probar con una de 10 kilómetros, la de 15, la de 15, la de 20, no llegó. Pero ¿cómo se ejercita uno? Y hermano, corriendo, usted no puede decir: me voy a meter esta maratón, aquí está mi número, calidad. Y hermano, se pasa todo el mes comiendo carnes asadas, Coca-Cola, levantándose tarde, hermano, y todo. Y el día de la maratón, ¿qué va a ir a hacer? Mire, no va a correr, va a rodar, ¿va? No se prepara uno así. ¿Cómo se prepara uno? Si es de sanar enfermos, orando por ellos.
Va a decir usted, hermano, pero es que no conozco ni uno. No se preocupe, mire, ahorita el hospital está lleno, lleno. Hay que ir, hermano, y así, mire, en nombre de Jesús, dígalo. Algunos se tiene que sanar, y cuando ese se sane, entonces usted va a agarrar más fe. Va a decir usted, a la próxima, que sean 2. Vaya otra vez, vuelva a orar, aunque sean los mismos, hermano, aunque sean los mismos. Pero así es como uno se ejercita. ¿Cómo se resucitan los muertos? Orando por ellos, ¿verdad? Sí, de verdad. Y hermano, y si no se levanta, usted no se preocupe, eso ya es cosa de Dios, ¿verdad? No vaya a querer ir a levantar uno que ya está enterrado, ¿verdad? Vaya por uno que esté calientito todavía, decía un hermano, ¿verdad? Mire pues, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Dese cuenta, no es que usted lo va a hacer, usted va a ser solo un canal, ¿sí? Por ejemplo, usted conecta la luz en su casa, ahora mete los cables y todo, pero ¿de dónde viene esa energía? No viene del poste, ni de los cables, sino viene desde allá donde se genera, desde ahí viene. Pero viene a través, hermano, de todos los cables, de todo el tendido eléctrico, llega a su casa, entra y usted tiene luz. Así es como funciona, hermano, esto. Usted solo es, hermano, un pedazo más en el tendido eléctrico. Solo se tiene que dejar usar. Usted no se pregunta, usted no lo ve así, ay Dios mío, si este ya casi está muerto, Señor, Dios mío. No. Usted vaya, ore y en el nombre de Jesús, échele aceite, hermano, vino, lo que usted quiera. Pero hermano, no salga usted tampoco, ay, no se sanó, ya nunca más vuelvo a venir. Eso es como el que quiere correr, hermano, y apenas corrió el primer día y no aguantó, hermano, ni medio kilómetro y regresa, ya nunca más vuelvo a correr. No, si se está preparando precisamente para cuando llegue el mero bueno. Ahora, fíjese entonces, ya nos hicieron aptos, dice acá Hebreos 13:21, y esa es, hermano, la preparación precisamente de ese cuerpo místico. Se prepara el cuerpo místico que es la iglesia, luego se capacita. Dice entonces Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Ya lo tiene? Fíjese que antes, mire, antes era, dice Efesios 2:10, leámoslo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, oiga eso, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso le decía yo, hay un plan, hermano, detrás de todo esto. Y entonces quiere decir que Dios, hermano, ya preparó las obras en las cuales usted debe de andar. Y esas obras tiene que hacerlas usted por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, si usted está lleno del Espíritu, si usted ora, tiene comunión con Dios, usted va a saber por quién orar y por quién no. ¿Sí? Eso lo va a hacer a usted. Mire, yo le explicaba el otro día la diferencia entre eficiente y eficaz, ¿verdad? ¿Qué era eficiente? Que hace a tiempo, ¿verdad? Hace las cosas a tiempo. Y eficaz, que hace más con menos. Entonces dése cuenta, si nosotros, hermanos, nos hacen aptos para buenas obras, y dice que fuimos creados para esas buenas obras y que Dios ya las preparó de antemano, si usted tiene una estrecha relación con Dios, cada tiro que haga, y hermano, donde ponga el ojo, va a poner la bala, ¿verdad? Quiere decir que usted va a ir y va a ver a uno, hermano, que lo ve gravísimo, y Dios le va a decir, ora por ese. Va a decir usted, Señor, pero si este ya casi lo están enterrando, mira, ahí está el ataúd a la par. No, pero ora por ese. Entonces usted va, y como esa obra ya estaba preparada, usted va, solo pone la mano, ¡ay, ya me siento bien! Y va a decir usted, pero ni siquiera oré, déjeme que ore por lo menos. Porque esa obra ya estaba preparada. Pero si usted, hermano, va así a ciegas, va a ir tirando flechas para todos lados, hermano, y difícilmente le va a pegar a algo.
Va a ir usted y va a decir: ay, este que casi se besa, no, este está bien fácil, ¿verdad? Este ya está ya casi le dan el alta, en el nombre de Jesús. Y hermano, más grave se va a poner. Porque esa no era la obra que Dios tenía preparada. Amén. Por eso, mire, estamos orando los sábados a las 7 de la mañana. Pero hermanos, necesitamos integrar otro día. Pero necesitamos que el sábado esté bien. Mire, reforzar el sábado, 7 de la mañana. Hermano, qué tan difícil puede ser levantarse a las 7. Mire, levantarse no es el problema, porque yo me levanto. Hermano, agarrar uno vuelo así, hermano, yo le he dicho, ¿verdad? Que vengo así a veces así medio, paso así ya voy para afuera y de repente me veo en el vidrio, hermano, y digo: Dios mío, me regreso, hermano, y así de la mano, el copete, ¿verdad? Vamos. ¿Por qué? Porque, hermano, no es fácil, pero si no nos esforzamos. ¿Cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? Mire, el esfuerzo que tenemos que hacer es vencer nuestra carne. Forzarla, hermano, forzarla. Por ejemplo, mire, cuando empiezan las clases, qué difícil, hermano. Casi con grúa se tiene que levantar uno. Pero después, hermano, después ya de un mes, se despierta uno, hermano, y ya solo está uno esperando. Pip, pip, pip. Empieza la alarma, ¿verdad? Hasta se levanta, despierta uno a la alarma, ¿verdad? Ya la alarma no lo despierta a uno, sino que uno a ella. Entonces, dése cuenta, todo es, hermano, un ejercicio. Dice: ya Dios preparó las obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, lo que necesitamos es, si Él tiene la agenda, preguntarle a Él, ¿verdad? No va a salir alguien de repente, ¿verdad? Hermano, viera que mi agenda dice Dios que no tiene nada, hermano, ¿verdad? Oiga esto. A Romanos capítulo 1, verso 11. Los carismas o dones del Espíritu Santo. Dice Romanos 1:11: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Oiga eso: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esa palabra, hermano, don, cuando dice comunicaros algún don, es precisamente esa palabra carisma. En griego es carisma y significa una dádiva divina. Dice, se puede referir también a una liberación. Específicamente dice, es una concesión espiritual, es decir, que nos entregan algo espiritualmente. Subjetivamente dice, es una facultad milagrosa que se da, una calificación religiosa. Bueno, ¿qué es eso entonces? Carismas son dones. Entonces, hermano, cuando nosotros buscamos precisamente una visitación o una visita, ¿verdad?, apostólica, no es, hermano, que uno esté, como dicen algunos, ¿verdad? Sí, es que ya están endiosando a los hombres. No es eso, sino que dése cuenta que los apóstoles Dios les dio algo, que es lo que dice Romanos 1:11, es impartir dones. Es decir, que ellos vienen, hermano, y ponen las manos para sanar, pero también para impartir dones. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, se recuerda, y le dice: mira, Timoteo, te encargo por favor que avives el fuego del don de Dios que está en ti, el cual te fue conferido por la imposición de manos. Quiere decir que Pablo, hermano, dice, estaba ahí con el presbiterio y todos impusieron las manos, y entonces ahí recibió un don. Pero ese don se le empezó a dormir. Quiere decir que el peligro, hermano, con los dones es que los dones pueden estar dormidos, se duermen. Y entonces, hermano, ese es el encargo precisamente que Pablo le hace a Timoteo. Mira, Timoteo, te encargo que tus dones no se duerman, que tus dones no se vuelvan estáticos, que no se queden inertes, que estén produciendo. Esa es parte, hermano, de la capacitación precisamente que Dios hace, hermano, en las iglesias. Recuérdese que de esos dones hay 9, y dentro de esos 9 hay 3
que están relacionados prácticamente con milagros, ¿verdad? Aunque el don de milagros es uno de ellos. Mejor dicho, son dones de fe. Esa es la palabra. Son de poder cuando dice que es, fe, sanidad y milagros. Ahí está. Quiere decir que tenía los tres ahí, ¿verdad? Fe, sanidad y milagros. Esos tres eran, hermanos, los que operaban en el Señor Jesús cuando llegaba y sí sanaba a los enfermos. Porque algunos, recuérdese que estaba el paralítico y, hermano, su pierna fue un milagro. Estaba aquel hombre, la mujer aquella del flujo de sangre, y, hermano, se detuvo el flujo de sangre, le sanó una enfermedad. Estaba el hombre de la mano seca, ¿verdad? Y se le extendió la mano. Entonces son dones, hermano, donde interviene la fe. Son algunos de ellos, hermanos, milagrosos. Y, hermano, alguien dirá: ¡hala, qué tremendo lo que hacía el Señor Jesús! Pero, hermano, insisto, somos nosotros los que tenemos que ir y hacer esas obras, no porque seamos muy bonitos, sino porque de eso se trata. Amén. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que si nosotros, conociendo, hermanos, las profundidades que hay detrás de todo eso, si lo ponemos por obra, si lo ejercitamos, hermano, ¿por qué se le sujetaban al Señor, hermano, los demonios, los vientos? ¿Por qué, hermano, le obedecían? ¿Por qué el gadareno, cuando vieron todos los demonios que el Señor puso los pies ahí en tierra, hermano, inmediatamente fueron y se le postraron enfrente? Vieron en él, hermano, y dijeron: no, este sí nos conoce todas, a este no lo podemos engañar. Por eso fueron y dijeron: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir que hay un tiempo que ellos saben en el que van a ser atormentados. Entonces, cuando usted y yo llegamos delante de un gadareno, tiene que haber la misma manifestación. ¿Sabe qué? Ellos tienen que reconocer en nosotros a Cristo Jesús, ni más ni menos, porque dice: somos hechura suya, imagen suya. Entonces, hermano, enfrente de algún endemoniado y todo, aunque quiera hacerle como gato, como león o como tigre, como usted quiera, pero, hermano, tiene que ver en nosotros la imagen de Cristo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Porque alguien dirá: hermano, pero si yo he visto cómo los endemoniados se le tiran a la gente, hermano, así como aquellos hijos de Seba, ¿verdad? Que dice que agarraron un endemoniado, hermano, y el endemoniado se les tiró y hasta desnudos los sacó a los 7. Pero ¿por qué sucedió eso? Cuando ellos dijeron: fuera en el nombre de Jesús, y ellos dijeron: no, espérate, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? Porque así debe de ser, hermano. Sabe que las potestades, las huestes, por eso dice Efesios: nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, todo eso. Y ellos tienen que reconocer, hermano, dos cosas: uno, el que está en nosotros, y dos, a nosotros. Por eso dijeron ellos: no, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Entonces los demonios tienen que ver, hermano, cuando usted llega y decir: ya sabemos quién es. Este es de los hombres de blanco, porque los hombres de negro son otros, ¿verdad? Este es de los hombres de blanco. Y, hermano, ahí tienen que decir ellos, doblar las manos y decir: ¿qué quieres que hagamos? Fuera. Bueno, nos vamos. ¿Podemos volver? No. Ahora mire, quiero llevarlo a algo más. Dice Mateo capítulo 21. Verso 16. ¿En qué más nos tienen que preparar? ¿Ya lo tiene? 21, verso 16.
Le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí. ¿Nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Fíjese que una de las cosas, hermano, que usted y yo tenemos que desarrollar. Mire, así como le hablaba ahorita de la maratón, en esto también uno se tiene que ejercitar, la alabanza y la adoración. Porque, hermano, yo sé que al principio, hermano, uno se siente raro. Yo me recuerdo cuando nos acabamos de convertir, llegábamos a la iglesia, hermano, y veíamos así que la gente palmeaba y nosotros así, hermano, y uno le daba como cosa, y ya de repente, hermano, fue agarrando uno confianza. Uno veía que los demás niños llegaban y también aplaudían, y entonces uno ya también, ya se aprendió un par de coritos, hermano, o al menos la mitad, ¿verdad? Y a veces hasta cantaba uno cosas que nada que ver con el canto, porque uno no los entendía bien, pero hermano, uno estaba ahí, se metía. La alabanza y la adoración. En medio de la alabanza y en medio de la adoración suceden muchas cosas. Ejemplo, una historia que usted ya conoce. Se recuerda de Pablo y de Silas. Dice que ellos, estando, hermano, en prisión y en cadenas, dice que empezaron, hermano, a alabar al Señor. Y en medio de su alabanza y de su adoración, dice que tembló la tierra, hermano, la cárcel se sacudió, se abrieron las prisiones, hermano, fue todo un gran evento. Hermano, llegó el carcelero, pero ¿sabe qué fue lo que me llamó la atención? Que dice que las cadenas se rompieron. Entonces digo yo, ok, está bien, con el temblor y todo, ok. Se movió, se abrieron las prisiones ahí, las rejas y todo. Pero ¿y de dónde se iban a quebrar o a abrir los cerrojos? De las cadenas. Por eso es que, miren, la alabanza y la adoración suceden cosas extraordinarias. Pero, hermano, uno tiene que llegar y, hermano, uno tiene que meterse. Y por eso, miren, se acostumbra, ¿verdad?, a cerrar los ojos. ¿Sabe para qué? Para que usted no se dé cuenta de nada. Porque si no, usted viene y entonces con los ojos abiertos, y usted se da cuenta que alguien, hermano, iba entrando y se tropezó y se cayó, y entonces un niño llegó, hermano, y estaba aquí. Hermano, uno empieza a ver de todo, se empieza a dar cuenta de todo. Pero cuando uno llega, cierra sus ojos, usted empieza a palmear, cierre sus ojos y empiece a alabar, empiece a adorar, derrame sus lágrimas, olvídese de todo. Hasta que oiga usted que dicen, bueno, damos la bienvenida a todos, hermanos, salude al que está de la par. Dice usted, ya se acabó la alabanza y la adoración. Pero si venimos, hermano, y empezamos a ver, cuando empiece aquel hermano que viene en silla de ruedas, cuando él empiece a danzar, yo empiezo a danzar. Hermano, mire, porque así somos, ¿verdad? A veces pedimos señales, pero señales que decimos, eso nunca va a suceder, ¿verdad? Aunque en una de estas lo puede sorprender el Señor levantando al paralítico, ¿verdad? Ahora mire, por eso es que usted y yo tenemos que entender, hermano, la alabanza y la adoración no es para rellenar el tiempo. ¿Sí? La alabanza y la adoración es parte del culto. Yo sé, hermano, de pronto hay gente que tal vez viene y dice, vamos a oír la palabra de Dios, porque aburrida la alabanza, que aburrida la... No. Por eso es que todavía, hermano, estamos, ¿qué le dijera yo? Retrasados, ¿verdad? Estamos batallando. Ahora, los que venimos temprano, hermano, hay que meternos. No espere usted cuando venga más gente, cuando venga fulanito. No, empecemos nosotros, metámonos, démosle. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que no se necesitan muchos. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿2 o 3? Pongamos 3. Y aquí hay más de 3. Amén. Por eso le decía, miren, en la mañana, yo me niego a quedarme fuera de un avivamiento. Mire, yo ya estuve en Guatemala, hermano, cuando empezaba el mover, y hermano, una cosa tremenda. Y luego, hermano, llego a Honduras y también venía la cosa, hermano, así. Ahora está ya la cosa prendida, encendida. Y hermano, ahora yo veo hacia el sur, hermano, aquí en nuestro país, y la gente está prendida. Pero hermano, nos está costando prender la mecha aquí. Sí, por la razón que usted quiera. Pero hermano, tenemos que ver cómo hacemos para echarle un poquito de gasolina al asunto.
petróleo tal vez, hermano, para que dure más. Sí, ¿sabe qué? Necesitamos, hermano, despojar nuestra mente de todo aquello, hermano, que nos impide. Quitar todos esos bloqueos que de pronto traemos y, hermano, realmente empezar y decir, bueno, quiero alabar, quiero adorar. Y métase, alce las manos. En medio de ese levantar las manos, Dios los va a liberar, Dios, hermano, nos va a sanar, Dios va a empezar a hacer un montón de cosas. Porque a veces, hermano, decimos, hermano, por favor, oren porque hay un enfermo, hay un necesitado, y sí, pero a veces en medio de la alabanza y de la adoración suceden las cosas. Los muros de Jericó, ¿cómo cayeron? Fíjense que ni siquiera oraron. Le dijo el Señor, mira, van a ir durante 6 días y le van a dar una vuelta cada día, y el último día le van a dar 7. Y, hermano, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo fueron 7 vueltas. Y, Señor, ¿y luego qué vamos a hacer? Cuando hagan la séptima vuelta, todos van a tocar las trompetas y van a ver lo que Dios va a hacer. Y, hermano, dice que fueron. Y, hermano, yo no sé, me imagino yo los soldados adentro, hermano, se han de haber reído y han de haber dicho, ay, estos pobrecitos están esperando a que se caiga la ciudad. Que estarán tratando tal vez de marearnos con tantas vueltas, ¿verdad? Y, hermano, dice que llegado el momento, tocaron las trompetas y, hermano, se empieza a sacudir todo, se viene para abajo el muro y conquistaron la ciudad. Hermano, ni los israelitas, mucho menos los de adentro, se imaginaban lo que iba a suceder. Por eso, mire, en la alabanza y en la adoración suceden cosas, hermano, que usted y yo ni nos imaginamos. Por eso dice acá el Señor, le decían, oye, lo que estos dicen. Jesús le respondió, ¿nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Por eso, mire, allá con los niños, hermano, Dios los va a empezar a visitar a ellos también. Es la profecía de Joel. ¿Se recuerda la profecía de Joel? Los ancianos, los jóvenes, los niños, todos van a estar metidos en eso. Ahora, eso es, hermano, lo que precisamente yo le pido a Dios, hermano. Yo le digo, Señor, a todos, o sea, que Dios nos agarre. Pero, hermano, necesito por lo menos 2 más. De verdad. Necesitamos por lo menos 2 más que estén, hermano, en el mismo sentir, en el mismo rollo, como decimos acá, pues. ¿Sabe para qué? Para que empiece, hermano, a encenderse el asunto. No le ponga usted atención, hermano, cuando alguien le dice, no, es que lo que pasa es que yo siento, deje de estar sintiendo, mejor póngase a alabar. A alabar, no lavar, ¿verdad? A alabar. Póngase a alabar, póngase a adorar, métase con Dios. No, es que lo que pasa es que a mí me da la impresión, deje de impresionarse, métase con Dios mejor. ¿Sabe por qué? Porque de pronto, hermano, juzgamos mucho las cosas y por juzgarlas tanto, terminamos quedándonos afuera. Ahora yo veo, hermano, la visitación de Dios, hermano, por eso le digo, yo veo dentro de la misión donde nosotros estamos. Ahí está, hermano, el mover. Y, hermano, digo yo, que sea una salpicadita para acá. Necesitamos saber que botar la incredulidad. Por eso, mire, son tiempos de preparación, ¿sí? Y nos están preparando para una eternidad. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que traigas, Señor, tu visitación sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos, Señor, a alabarte, a adorarte, llena nuestros labios, Señor. Mira, Señor, en medio de nuestra ignorancia, en medio incluso, Señor, de nuestra incredulidad, te suplicamos que tengas misericordia, Señor. Llena nuestros labios, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, que nos respaldes, Señor, que hagas, Señor, valer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando nosotros, Señor, pongamos las manos, Señor, sobre los enfermos, ellos sanen. Que cuando nosotros ordenemos, Señor, a los espíritus inmundos, Señor, que ellos obedezcan y se sujeten, Señor, porque en tu nombre se ha de doblar toda rodilla, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor. Aquí estamos, Padre bendito, con nuestro corazón anhelando, Señor, tu visitación, Señor, tu avivamiento en medio de nosotros, Padre bendito. En el nombre de Jesús, venimos, Señor, echando fuera toda incredulidad. Venimos echando fuera, Señor, todo espíritu contrario.
En el nombre de Jesús, toda barrera en nuestra mente, Señor, la derribamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, trae de tu unción, Padre, sobre cada uno de nosotros. Llénanos de tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Capacítanos, Señor, habilítanos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú has preparado las obras, y así como has preparado las obras, dice que tú nos has capacitado. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo habilita nuestras manos. Alza tus manos al cielo. Dile, Señor, aquí están mis manos, Señor, para que tú las uses. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Yo quiero, Señor, ser un instrumento para tu gloria, Señor, no para mí. Yo no quiero nada, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero, Señor, ser un canal de bendición para otros. Quiero ser un canal de sanidad, un canal que traiga, Señor, liberación, un canal que traiga restauración a las vidas. En el nombre de Jesús, pon tu palabra, Señor, en mis labios, que yo pueda llevar, Señor, tu evangelio, tu palabra, que yo pueda trasladar, Señor, ese conocimiento que tú me has dado, Señor, a otros para que crean en ti. En el nombre de Jesús, trae, Señor, esa unción de lo alto, Señor. Vemos que la visitación está, Señor, sobre nuestras coberturas, Señor. Has traído la visitación, Señor, sobre este ministerio en el cual, Señor, tú nos has colocado. Y queremos, Señor, que esa unción que desciende sobre la cabeza y va descendiendo, Señor, hasta el borde de las vestiduras, queremos ser alcanzados, Señor, por esa unción en el nombre de Jesús. Padre bendito, tenemos una participación dentro de tu cuerpo, Señor, y como cuerpo tuyo queremos, Señor, que nos muestres y nos habilites en esa parte de tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Si somos manos, Señor, queremos ser mano llevando, Señor, esa visitación tuya. Si somos boca, queremos llevar tu visitación, Señor, a través de nuestros labios. En el nombre de Jesús, habilítanos, Señor. En el nombre de Jesús, limpia nuestras manos, Señor. Así como con Isaías, trae carbón encendido a nuestros labios, para que sepamos, Señor, orar, para que sepamos ordenar, Señor, a las potestades, a las huestes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre bendito, porque en estos tiempos, Señor, tú nos estás preparando, Señor, en el nombre de Jesús. Desciende, Espíritu Santo, sobre nosotros. Bajo tus alas otra vez, cúbreme con tus manos de poder, y aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor. Quieto estaré, sé que eres Dios. Y aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, Sí, Señor. sé que eres Dios. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con paz, con bendición. Unge, Señor, a tu pueblo, a cada uno, Señor, aquí en este lugar. Mira esas manos levantadas, Espíritu Santo, y pon de tu aceite, Señor, en ellas. Que donde esas manos se pongan, Señor, llegue liberación, llegue sanidad, llegue restauración en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Enviamos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo vengo enviando, Señor, en esta hora, Señor, a estas ovejas, a estos discípulos, Señor, en el nombre de Jesús. Los vengo enviando en tu nombre, Señor Jesús,
para que tú los respaldes, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, que cada uno haga las obras, Señor, que tú has preparado, Señor, en el nombre de Jesús. Los habilitamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Los enviamos, Señor, para que hagan tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Llévanos con paz, con bendición, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Solo queremos recordarle el día